hermanos, antes que vemos el mensaje de esta mañana, quiero que buscamos algunos sitios en el libro de Romanos. Hemos visto mucho en Romanos esta mañana y ya vamos a seguir. Romanos capítulo 8. Vamos a ver versículos 14 y 15. Libro de Romanos, capítulo 8, versículos 14 y 15. Y dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adapta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. La primera parte de 15, y ustedes no recibieron un espíritu de que de nuevo los esclavice al miedo. Antes que conocemos al Señor, éramos esclavos del pecado, esclavos del miedo. Pero ¿qué dice aquí? Que no tenemos esta esclavitud otra vez al miedo. Con respecto a la pandemia, que ya tenemos que año y medio tratando, la palabra exhorta a nosotros como creyentes a no tener ¿qué? Miedo. Ya esta es parte de atrás. No somos esclavos del miedo. ¿Hay miedo en el mundo hoy en día por el virus? Hay mucho miedo. Hay mucho miedo. Vamos a ver otro en capítulo 5, algunas páginas atrás, capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos que paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También, por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Paz, tenemos paz, estamos firmes. ¿En qué? Esperanza. En esperanza. ¿Qué esperanza hay en el mundo? ¿Qué esperanza ofrece el mundo? No hay esperanza. Muchos de nosotros vivimos años en el mundo. ¿Qué tipo de esperanza tuvimos? No. Entonces, esta mañana, la exhortación a no tener miedo, estar firmes en nuestra esperanza, firmes en la paz que el Señor nos da. Aquí tenemos libertad para unirnos, bajo algunas reglas ahorita en esta pandemia. Pero ¿sabes qué? Hay hermanos en este mundo, ahorita, que se juntan. Pero el detalle no es un virus. El detalle es que la policía, las autoridades van a llegar y los creyentes terminan el día en el cárcel o con una bala. En lugares pierden su cabeza, literalmente. Con más razón debemos tener paz. Esa es nuestra esperanza. Si un día es algo más fuerte que un virus, ¿vamos a tener paz? ¿Tenemos esa confianza en el Señor? Un versículo más. Romanos 15.
Romanos 15. Pura noticia buena. Tenemos esperanza, alegría y paz. 15, versículo 13. 15, versículo 13 dice que el Dios de la esperanza los llene de todo, ¿qué? Alegría y, ¿qué? Paz. Y ustedes que creen en Él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos estar aquí hoy? Rebosando de esperanza, alegría y paz. ¿Qué no está mencionando? Miedo. Ahora cuando vamos a cruzar, estamos caminando y cruzamos el calle, ¿qué hacemos? Pues no sé por ustedes, pero yo checo por los carros. ¿Sí o no? Pues yo soy el único. Sí, checamos por los carros, ¿no? Antes de cruzar el calle, checamos por los carros. ¿Por qué? Pues en buena medida, ¿no? Entonces, si según gel ayuda, una máscara ayuda, lo hacemos. Pero que no, como creyentes debemos de tener es que es miedo. Miedo. Que podemos estar como Pablo, ¿no? Él estaba como, no sé, es mejor estar aquí o con el Señor. Pero que podemos unirnos con la confianza y sin miedo. Con precauciones. Pongamos el cinturón de seguridad ya en el carro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Yo soy el único? Si lo pongamos, ¿no? ¿Es una garantía de algo? No, no es una garantía de nada. Pero podemos salir de nuestras casas e ir al templo del Señor, e ir a trabajar sin miedo. Y precisamente es este miedo, a dar un testimonio al mundo de gente alrededor que no tienen. Ellos tienen miedo, con buena razón tienen miedo. Porque esta vida es todo lo que ellos tienen. Y esto es yo quería compartir antes que vemos el sermón esta mañana. Hay menos gente hoy. Casi ya estamos llegando donde estábamos antes, que cuando estamos cerrados, pero gracias a Dios todos que ustedes están aquí esta mañana y los que están viéndonos por internet también, bienvenidos. Y bienvenida a mi hija en Omaha, Nebraska, que está viéndonos esta mañana. Entonces vamos a orar y empezamos. Señor, damos gracias por tu paz, por tu esperanza que has puesto en nuestros corazones, por el trabajo del cruz, donde pagaste nuestra pena, Señor. Pagaste por nuestros pecados, Señor. Y damos gracias a ti, Señor, que podemos estar aquí con tu palabra en nuestras manos, a ver qué tienes por nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Pues ya esta mañana estamos empezando en Mateo capítulo 11. Y capítulo 11 de Mateo vamos a ver los primeros 6 versículos de esta mañana. Y el título de este estudio esta mañana es Cuando Jesús nos decepciona. Cuando Dios no cumple con nosotros. ¿Es posible que Dios no cumple con nosotros? Pues no queremos contestar ¿no? Él nos decepciona. O siempre nos da precisamente que queremos. Vamos a ver esta mañana. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a ver cuando Jesús nos decepciona? Este capítulo 11, como Luis había mencionado varias veces, vemos un cambio. En capítulo 10, Jesús estaba dando instrucciones a sus discípulos y mandarlos afuera a predicar en las ciudades. Y él estaba dando instrucciones a ellos.
Y hubo instrucciones fuertes. Él estaba diciendo, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Y no todos van a recibir este mensaje. Entonces, en capítulo 10 y ahora en 11 y adelante vamos a ver mucho más oposición a su ministerio. Con más tiempo, más gente va a ser enojados con él. Entonces, en capítulo 10, tenemos el primer 19 versículos más acerca de Juan el Bautista, pero en versículos 20 adelante vamos a ver cosas muy fuertes porque la gente no está recibiendo el mensaje. Y va a continuar hasta qué. Pues el extremo, ellos van a crucificarlo. Ya sabemos, hemos leído, hemos estudiado, ya sabemos dónde va Los discípulos, pues ellos estaban viviéndolo. Ellos no tienen la Biblia para decir, sabemos que va a pasar No, nosotros tenemos esta ventaja de estar en este tiempo, a tener la Biblia, a entender qué va a pasar. Entonces, vemos los cambios en cómo la gente está recibiendo el mensaje. Y no todos recibieron las buenas noticias. No todos. Y muchos estaban decepcionados en cómo él estaba explicando el reino del Señor. Muchos estaban decepcionados. Y uno de estos casos que quiero ver antes de Juan el Bautista está en Lucas 24. Vamos a buscar Lucas 24. En Lucas 24, empezando en versículos 13 adelante, vemos una historia muy conocida. Tal vez este es uno de mis capítulos favoritos en toda la Biblia. Voy a empezar a leer en versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Ya van a ver la historia, ya conocemos. 13 dice, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigirían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Hay 2 discípulos. Algunos de los estudios sienten que es Cleofas y su esposa. No sabemos pero están caminando, están regresando a casa. ¿Y qué tipo de actitud tenían ellos? ¿Estaban alegres? No, estaban muy tristes. ¿Qué había pasado? Habían crucificado a Jesús. Y ellos ya van a casa. Decepcionados. Muy decepcionados. Vamos a seguir leyendo, pero quiero ver Ellos están caminando a casa, están muy decepcionados, engañados por todo lo que había pasado. ¿Y quién está caminando con ellos? Jesús. A mí me gusta yo puedo leer este capítulo otra vez y otra vez. Jesús está allá con ellos. Y Él no llega diciendo, pues, yo sé, Jesús, ya estoy vivo, aquí estoy. Él llega ¿cómo? Está caminando con ellos. ¿Qué están practicando? Entonces, Él dice, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se han enterado de todo lo que ha pasado recientemente? El chistoso aquí es que
Jesús es el único que sabe qué ha pasado. Ellos dicen, pues, tú debes ser el que único no sabe. Y en realidad, Dios mismo estaba allá. Y Él va a pedir, a escuchar cuál es su decepción en todo esto. Entonces, 19 dice, ¿qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Y que sigue son los hechos. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Sin opinión, este hombre entrega los hechos. Esos son los hechos. Eso es lo que ha pasado. Ahora, él va a explicar cuál es la decepción. Él dice en 21, pero, en cambio de todos estos hechos, pero nosotros abrigamos la esperanza de que era el quien redimiría a Israel. Tenemos una esperanza en Él. ¿Y dónde está esta esperanza ahora? En el suelo. Pusieron su confianza, toda su esperanza estaba en el Señor. ¿Y ahora? Pues se acabó. Ya está muerto. Pero sigue, él va a dar más detalles que entrarán en la mañana de este día. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que él estaba vivo. 24. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Pusieron su esperanza en el Señor y ahora están contando al Señor qué había pasado. Nosotros abrigamos la esperanza que era a quien redimiría Israel. Ellos, como muchos, pensaban que Jesús iba a ser ¿qué? ¿Ellos entendieron que iba a ser crucificados? No. ¿Ellos pensaban qué? Que era ser un líder, iba a echar afuera de los romanos, la gloria de Israel iba a regresar, un líder militar, un líder político. Pero en cambio, ¿qué pasó? Fue crucificado. Humildemente, como un criminal. Pero sin embargo, ¿qué? Ellos no saben, nosotros sabemos cuando estamos leyendo la historia. Pero sin embargo, ¿qué? Él está de pie a un lado de ellos, escuchando su decepción. Vamos a seguir leyendo. 25. Jesús va a responder, qué torpes son ustedes, les dijo, qué tardos de corazón para ¿qué? Creer todo lo que han dicho los profetas. Él saca su credencial electoral para decir, mire, soy yo. Él dice ¿qué? ¿Cómo vamos a resolver este? La palabra.
Él va directamente a la Escritura. Él no muestra un pasaporte y después, mira, aquí soy yo. No, él va a la palabra. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar su gloria? Es obvio, mira. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Todos están caminando. Ellos explican a él su problema, el engaño, pues todo el mundo ha caído con este. Y él empieza a explicar cómo el Mesías, Jesús, como él tuvo que sufrir. Entonces él regresó al Antiguo Testamento, acerca de la profecía acerca de él. Entonces están caminando 11 kilómetros. No sé cuánto tardó, pero están caminando. Pero estoy imaginando que están caminando, él está explicando y ellos están pensando a ver qué. Ellos pensaron el problema era con Jesús, él no cumplió. Pero además que están caminando, además Jesús está explicando, y pensar a ver cuál es su problema. El problema no era de él, el problema era las expectaciones de ellos. Ellos estaban buscando algo que Jesús nunca hizo una promesa para hacer. Pero sí cumplió precisamente con ellos. Él regaña a ellos ¿para qué? Porque no habían creído lo que las Escrituras habían dicho acerca de él. Expectaciones afuera la palabra. Y ya sabemos el resto de la historia. Llegan a la casa, ya por fin reconocen a él y luego van a regresar a Jerusalén a hablar con los demás. Pero si estamos en esta mañana, a un punto en nuestro caminato con el Señor, hemos sentido igual. ¿Alguna vez te has sentido decepcionado por Jesús? ¿Alguna vez se acercó a Él con un problema, una situación y Él no cumplió? ¿Sentiste defraudado? ¿Un problema? ¿Tal vez una enfermedad? ¿Oraste mucho por este trabajo? ¿Era importante? Él no cumplió. Un matrimonio. Oraste mucho por tu matrimonio. Falló. Pediste mucho, oramos mucho por un abuelo a vivir un poco más. Tal vez una vez escuchamos un predicador en el tele. Él dice, si tú das 10 pesos, Dios va a darte 1,000. Si das 1,000, vas a recibir 1,000,000. Y mandaste el 1,000 y se acabó. Dios no cumplió.
Nunca hemos sido así. Yo creo que todos nosotros hemos sentido así. Gente dicen, he intentado confiar en Jesús y descubrí que Él no me ayudó. No funciona confiar en Él. ¿No tenemos familia? Dice así. No, este no. Ya traté este. Yo era cristiano, pero este no sirve. Alguien me comentó hace algunas semanas. Él me dijo que era cristiano de verdad y ya no sirve. Pero esta mañana, como estos dos discípulos en el camino, que vamos a ver, Jesús siempre cumple sus promesas. Siempre. Pero ¿cuál es el problema? Nuestras expectaciones, nosotros juntamos expectaciones que Él nunca prometió resolver. No es el problema con Él, el problema con nosotros, en cómo vemos. Vamos a otra vez regresando a Mateo, vamos a ver estos versículos acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista, capítulo 11. Tenemos 3 puntos esta mañana. Primero, todo esto acerca de Juan el Bautista. Vamos a brincar al versículo 11 para tener un poco de idea acerca de quién es Juan el Bautista. Jesús hablando en versículo 11, este versículo 11 no vamos a ver hoy, pero 11 dice, les aseguro, Jesús hablando, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Entre los mortales no se han levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Estamos tratando esta es una historia acerca de cualquier. No, Jesús dice, este Juan era uno de los grandes. Entonces vamos a ver el primer punto, el problema esta mañana es, el problema es que Jesús no siempre cumpla las expectativas que le ponemos. Vamos a ver versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en otros pueblos. Entonces, vemos es una continuación del capítulo 10, donde dio las instrucciones y Jesús va a predicar acerca del reino del Señor en otros lugares. Y después de estos versículos acerca de Juan el Bautista, precisamente Jesús va a regresar el tema de los pueblos que no recibieron el mensaje. Versículo 20. Entonces comenzó Jesús a denunciar las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Donde él pasó la mayor parte de su tiempo, la gente no recibió. Donde él puso la mayor fuerza de tiempo, la gente no tenía interés. Y nosotros, si estamos leyendo la Biblia por primera vez, y los judíos tienen 400 años esperando al Mesías, en serio, y más de 1000 años esperando al Mesías, podemos pensar que este debe ser muy fácil. Ellos tienen todo este tiempo esperándolo.
van a recibirlo con manos abiertas. Esperando 1000 años por un Mesías y Él ha llegado. Pero otra vez, expectaciones. Expectaciones. Vamos a buscar en Isaías. Y si puedes mantener tu mano o el boletín en Isaías, porque vamos a regresar allá a ver algunos otros. Isaías capítulo 53. Isaías 53, 1 a 3. ¿Quién ha creado nuestro mensaje y a quién se ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nadie en su apariencia lo hacía deseable. Versículo 3. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Si los judíos habían leído en serio y creían la profecía, ellos iban a saber ¿qué? Que no iban a recibirlo. Que no iban a recibirlo. Entonces vemos Entonces ahora el tema, Jesús va a predicar en otros lugares y ya vemos versículo 2. Juan, versículo dice, Juan estaba en el cárcel y enterarse de lo que Cristo estaba haciendo. Jesús en este punto, en capítulo 4 de Mateo, que 7 versículos atrás, desde capítulo 4, Juan estaba en el cárcel, tiene rato en el cárcel. Y queremos entender un poco la vida de Juan el Bautista y qué está pasando por su mente. Juan era un profeta, él estaba para anunciar la venida del Mesías. Y él había enfrentado el pecado de un rey. Mateo 14, más adelante, algunos capítulos, Mateo 14, 3 a 5 dice, en efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metió en el cárcel por causa de Herodes, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole, la ley te prohíbe a tenerla por esposa. Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente, porque consideraban a Juan como un profeta. Lucas, capítulo 3, también nos da un poco de idea. Casi el mismo, pero un poco diferente. Dice Lucas 3, 19 y 20. Dice, pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñado Herodías y por todas las maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Juan tiene rato en el cárcel. El más grande entre los mortales está en el cárcel. Estas cárceles no eran de lujo. Tal vez las cárceles de hoy no son de lujo aquí. En algunos países no son de lujo, problemas que no son mal. Si no eres un narco, pues el cárcel no es un lugar muy, muy atractivo. Y dice que este cárcel era nada más un hoyo y él estaba abajo en un hoyo, en un fuerte.
Entonces, él estaba allá. ¿Y qué estaba pasando en el mente de Juan? Él sabía que había sido enviado por Dios. Juan 3:3, vimos hace varios meses, estudiamos. Juan era aquel quien había escrito el profeta Isaías. ¿Okay? Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor. Háganle sendas derechas. Él había sido dado por Dios a anunciar la venida del Mesías. Vemos en Juan, capítulo 1, 26 y 27. También Juan había mandado para señalar quién era el Mesías. Juan 1:29 dice, al siguiente día, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hubo duda acerca de su trabajo como profeta. Él sabía quién era Jesús. Está bien, él sabía que Jesús tenía un lado como un conquistador. Vamos a ver Mateo 3, 11 y 12. Mateo 3, 11 y 12. Empezando en 11, dice, yo les bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, la paja en cambio la quemará con fuego que nunca se apagará. Él va, dice, con él viene, va a limpiar este lugar, el gran día va a recoger y la paja que va a destruirlo. Y él enteró que estaba pasando que Jesús estaba ya haciendo ¿qué? Él estaba actuando más como un conquistador o más como un doctor. Más como un doctor. Entonces, Juan el Bautista, como los discípulos, estos dos discípulos de Lucas 24, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con su expectación? La expectación era una cosa, pero realidad era ¿qué? Era otra cosa. Okay, vamos a leer versículos 2 y 3, 2 otra vez y 3. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que les preguntaran, versículo 3, ¿qué? ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Qué estaba pensando Juan? ¿Qué estaba pensando Juan? Hace un rato atrás él estaba diciendo que aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
algunos capítulos más adelante, él está diciendo, estamos equivocados. Tú eres, hay otro porque algo no cuadra aquí por mí. Pero no cuadra por Juan, ¿por qué? Porque las escrituras estaban mal. O él no está tomando en cuenta las escrituras. Él tiene una idea cómo debe actuar. Vamos a ver. Punto número 2. Jesús cumple sus promesas en mayor manera de lo que esperamos. Los dos discípulos en Lucas 24 estaban pensando que quitar este problema de Roma, ser rey, restaurar todo de Israel. Juan estaba pensando en cosas muy parecidas. Y Jesús en realidad va a cumplir algo mucho más grande, mucho más grande. Entonces, versículo 4 y 5, vamos a ver 4. Les respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Sabemos de Lucas que estos dos hombres que vinieron por la parte de Juan estaban un tiempo, ellos vieron que Jesús estaba haciendo. Y en versículo 5 Jesús va a decir que estaban viendo ellos. Ellos están viendo los milagros. ¿Okay? Este sale un principio para nosotros. Muchas veces nuestras dudas podemos resolver en la obra de Dios en otras personas. ¿Por qué sentimos tan bien a escuchar el testimonio de otros? Dice, wow, increíble. El Señor está orando. Tengo un hermano que a veces para allá en mi casa y practicamos. Escuchando qué el Señor está haciendo en su vida y estoy, wow, excelente. Siento el ánimo a ver el Señor haciendo algo que no está en mi vida. El Señor está obrando en mí también, pero veo en Él, estoy animado. Es que, mira, otra confirmación. A ver qué el Señor. Y Jesús dice, vayan y cuenta a Juan que están viendo y yendo. Ahora, ¿qué sigue? Si yo pregunto a ti, ¿tú eres mexicano? Y dices, pues sí. Ahí dice, pues, ¿y cuál es la prueba de este? ¿Y tú qué? Sacas el pasaporte o el credencial electoral, right? Este es mi prueba, Y Jesús va a hacer algo parecido, pero en versículo 5 dice que los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se anuncian las buenas nuevas. Como su credencial. Y nosotros decimos que, excelente, ya estos milagros, ya tenemos varios capítulos que vemos los milagros y estamos diciendo, y sí, ahí está. Juan, ¿qué más necesitas? Ya vemos estos. Ya estamos convencidos desde hace varios capítulos que Él es el Mesías. Y Él está diciendo, ¿qué ves? Y es cierto. ¿Quién puede? ¿Tú puedes hacer milagros? No somos capaces de hacer este. ¿Quién es capaz de hacer milagros de verdad? Nada más Dios. Pero hay mucho más de este también. Vamos otra vez, si tienes tu mano en Isaías, vamos a ver a Isaías 29, 17 y 18. Entonces, Él va a mandar a estos dos discípulos atrás
como testigos, ellos vieron qué estaba haciendo, y él va a mandar a ellos atrás con Juan como testigos, pero más allá de Jesús va a señalar ¿qué? Las Escrituras, la Biblia, las profetas. ¿Qué hizo con los 2 discípulos en el camino a Emaús? ¿Por qué no crees en la Escritura? Está escrito. Y ahora con Juan, lo mando atrás a testigos. El mismo tipo de testigos nosotros tenemos escrito ahorita para nosotros, de los milagros, nosotros tenemos el mismo, pero también aparte de tenemos el Antiguo Testamento. No podemos leer todos porque hay muchos, pero yo creo que aquí Jesús está señalando, mira Juan, recuerda, que ves aquí en comparación con el Antiguo Testamento. Isaías 29, 17 y 18. Muy pronto el Líbano se convertirá en campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. 18. En aquel día podrán los sordos oír la lectura del rollo y los ojos de los ciegos podrán ver desde la oscuridad y la penumbra. Isaías 35, 4 a 6. Vamos a leer 5 y 6. Isaías 35, 5 y 6. 35, 5 y 6. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltarán el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. También Isaías 51. Versículo 1 y parte de 2. 61. Isaías 61. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar que buenas nuevas a los pobres. Me han enviado a sanar los corazones heridos y proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Versículo 1. No tenemos tiempo, pero pues casi todo el capítulo 53 de Isaías. No puedo resistir, voy a leer un versículo o 2. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y sigue, y sigue, y sigue. Ahora, la Biblia no dice, con este noticias, con esta respuesta de Jesús, qué estaba pensando Juan. No sabemos. Pero yo creo, con estas palabras, él recuerda, tal vez no entendió todo, pero él hizo una comparación. Él es cierto. No sabemos y yo no quiero poner cosas que no están.
En este punto me gustaría preguntar otra vez, ¿estás decepcionado con Jesús esta mañana? ¿Él te ha fallado en alguna manera? ¿Él no ha cumplido un deseo que tuviste? Vemos otra vez, el problema no es las promesas del Señor. El problema es que las expectaciones, los deseos de nosotros. Y con este llegamos al último punto, versículo 6. En versículo 6, Jesús va a animarnos, animar Juan y nosotros también. Versículo 6 dice, dichoso el que no tropieza por causa mía. Dichoso el que no tropieza por causa mía. La Reina Valera dice, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Tropiezo. Esta palabra, según los estudiosos, tiene la idea de ser ofendido. Dichoso el que no está ofendido por mi causa. Cuando estamos decepcionados, cuando tenemos expectaciones que nosotros hemos inventado, y no cumplir con estas, ¿cómo nosotros y otros, cómo reaccionamos? Estamos ofendidos. Yo tengo un amigo, tengo 59 años, tengo un amigo de 55 años. Y en la secundaria, cuando yo estaba escondiendo mi fe, él estaba proclamando la fe. Hablaron con toda su fe. Pero antes que terminamos la prepa, no sé precisamente por qué, él estaba ofendido por la causa de Jesús. Y hoy en día, si preguntas a él, ¿qué pasó? Él abiertamente dice, no cumplió conmigo, no quiero nada que ver con Dios, no me cumplió. Y creo que viene en muchas formas. Muchas formas. Hay gente que sale de la fe. Hemos visto en esta iglesia. Hemos visto gente. Un señor que vino. Muy emocionado por la fe, involucrado, y su oración era que el Señor rescate su matrimonio. Y no pasó. La señora no estaba emocionada de escuchar la palabra y no, se fue. Y él me dijo, Dios no cumplió conmigo. Y se fue. Estamos ofendidos. Pero nosotros también. Pues yo sé, es cierto, pero sabes que en realidad no necesito congregarme tanto. No es tan importante. No estoy ofendido, pero pues de una manera u otra comunicamos esta ofensa a nuestros hijos.
Y Jesús en versículo 6, tratando de animar Juan, animando a nosotros, dichoso el que no tropieza por mi causa. Él cumple todas sus promesas y más. Con Juan, con estos dos discípulos, con nosotros, conmigo, contigo, con todos, Él cumple mucho más que podemos esperar. Pero no tomemos ofensa cuando Él no cumple expectativas que nosotros pongamos. ¿Cómo podemos terminar aquí? Primero, tengo 3 recomendaciones. La primera recomendación es que damos un paso atrás en nuestras expectativas. Como en Lucas 24, como con Juan, nuestras expectativas deben venir de ¿dónde? De la palabra. Si tenemos deseos, y Él está muy abierto a escucharnos. Pero nuestras expectativas deben venir de la palabra. Y necesitamos tomar un atrás y no caer en esta era la tentación de estos discípulos, era la tentación de Juan, decir, no cumplió como yo pensaba, ya me voy. Damos un paso atrás, 2, principalmente acerca de la palabra de Dios. Tenemos que estudiar, tenemos que ver, tenemos que usar la luz de la palabra en nuestras vidas, a ver cuáles son las perspectivas que debemos de tener. Y número 3 es versículo 6. Dichoso el que no tropieza por causa mía, que no estamos ofendidos. El Señor va a cumplir con nosotros mucho más que podemos imaginar. Que dice Efesios 3:20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir. Yo estaba pensando en mi papá falleció hace 4 años. ¿Cuál va a ser la perspectiva de él si él puede decir, sí, no tienes idea cómo? Oscar, otros que han pasado ahí al otro lado. Termino con este. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caen, que puede guardarnos para que no estamos ofendidos, pecamos, y establecernos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Establecernos sin tacha, nosotros sin pecado, en su presencia. ¿Con qué? Con alegría. Imagina una persona como, ok, pues aquí está Larry, pues, ok, entra. Dice con alegría. Sin tacha, con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad promedio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Señor, damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver, entender
tu palabra, no ser tardados en creer que has puesto en tu palabra por nosotros, que no estamos ofendidos, Señor, por nuestros propios expectaciones, los propios deseos que tenemos, Señor, que damos todo ante ti, Señor, y tú en tu tiempo, Señor, cumples todas tus promesas con nosotros. Gracias, Señor.